Pueden tomar asiento. Vamos a hacer la dedicación de este mensaje, también del servicio. Y la dedicación la vamos a hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a esperar un momento que salgan los niños. Gracias. Ojalá todos tengan su Biblia, porque ahí es donde vamos a trabajar. Por favor, busque en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. En ese capítulo 1 de Apocalipsis, la dedicatoria de la profecía no está en los primeros versículos, sino en el versículo 5, que dice al final del verso 5: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si usted lo tiene abierto ahí, va a hacer lo que yo le voy a decir. Se va a poner de pies y lo va a leer conmigo en la versión Reina Valera 60. Puede ponerse de pies y yo dirijo la lectura. Los que no tienen Biblia, pues miren a la persona que está a su lado. Comencemos. Al que nos amó, digan, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora va usted a decir lo mismo, pero aplicándolo a usted mismo. Ya no va a decir al que nos salvó, sino va a decir al que me salvó, para hacerlo personal. Repitamos: al que me amó y me lavó de mis pecados con su sangre, y me hizo rey y sacerdote para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse. La esencia de un milagro es recibir una bendición que no se tenía, una sanidad, una solución de un problema bien difícil, donde Dios metió su mano y resolvió a nuestro favor
la situación. La pregunta para una sanidad o un milagro no es tanto quién lo hizo, ya sabemos que Dios lo hizo, quién lo recibió, cómo lo recibió, sino la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué se recibió la sanidad? ¿Para qué se recibió la solución del problema? Esa pregunta la debemos resolver todos los que hemos recibido del Señor milagros y sanidades. Hace 21 años me tocaba predicar en esta iglesia, un domingo 25 de julio de 1993. La mayoría de ustedes no estaban acá. Y yo amanecí preparándome para venir acá, cuando la madrugada me levanté para orar y prepararme. Sentí un fuerte dolor en el pecho, en el esternón, fuerte. Pensé que era un malestar pasajero, pero el dolor se fue agravando y resulta que me estaba dando un infarto cardíaco. Y aquí está el doctor Luján. Doctor, póngase de pies. Gracias, te puedes sentar. El doctor Luján fue la persona que Dios usó para salvarme, porque él fue a la casa tempranito, casi a las 6 de la mañana, y me hizo un electrocardiograma y me dijo: hermano, a usted le está dando un infarto, vámonos enseguida para el hospital universitario que todavía está ahí. Y ahí duré 9 días y quedé con una lesión en uno de los ventrículos que no se ha podido restaurar, pero quedé con vida. Después de eso yo me puse a pensar, no tanto por qué Dios me hizo la salvación y por qué usó un siervo del doctor Luján, al cual siempre le doy las gracias, sino para qué. ¿Para qué Dios permitió que ya han pasado 21 años y todavía esté con vida? Pues espero que esa pregunta se vaya respondiendo positivamente en la medida en que yo entienda en mi familia y mis relacionados que Dios me tiene aquí con un propósito. Bueno, ya hemos dedicado esto y antes de comenzar quiero relatar una historieta que oí hace años de una persona erudita, y decía esa persona que cuando Jesús resucitó y después de 40 días ascendió al cielo, fue recibido por un cortejo de ángeles que inicialmente no lo reconocían como el Verbo de Dios que había sido antes de venir a la tierra, porque su aspecto físico era de un cordero como inmolado. Para esas criaturas espirituales fue una sorpresa ver que ese Verbo de Dios
regresaba con las señales de los clavos en sus manos, en sus pies, la cabeza lacerada por la corona de espinas y el costado abierto por una lanza. Ellos no lo conocían así. Así que cuando él llegó allá a la presencia, y eso está en Apocalipsis, que lo vamos a leer ahora, se asombraron de que el Hijo de Dios, el unigénito, el preferido del Padre, viniera de esa manera y no venía con una corona de gloria ni una vestidura como príncipe de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Las señales que el Señor Jesucristo tiene en su cuerpo, resucitado también, son como un recordatorio para la eternidad de todos los que hemos sido salvos. Siempre pensamos en Jesucristo como el príncipe vencedor, montado en un caballo blanco, con una espada de 2 filos, porque así también lo dice la palabra, pero siempre pensamos que lo vamos a ver así. Pero para los salvos lo veremos siempre como un cordero inmolado por toda la eternidad, para recordarnos que el costo de mi salvación y el costo de tu salvación fue la tortura y la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el costo de tu salvación y el costo de mi salvación. Vamos ahora en el mismo Apocalipsis, busque el capítulo 4. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero, pero dice ahí como inmolado, sacrificado, pero el detalle está en la palabra que está de pies. Es decir, la palabra inmolado quiere decir sacrificado. Y cuando se mata un cordero, se le quita la vida, ese cordero no puede estar de pies, tiene que estar tirado en el piso. Si usted mata una gallina, ahí está en el piso. Si mata un cerdo, ahí está. Un cordero está en el piso. Pero este cordero estaba inmolado, sacrificado, pero la clave está ahí en la palabra de pies. Si usted puede subrayar en su Biblia la palabra de pies, ¿qué significa? Significa que está vivo, que ha resucitado. Ese cordero de Dios está de pies, inmolado en la presencia de Dios, y los ángeles se quedan asombrados de ver que Dios en su trono, desde el capítulo 4, permite que en su presencia esté un cordero, y todos los ángeles miraron a Dios diciéndole: ¿y ahora qué? Sacamos a este de aquí, porque aquí no pueden estar sino los que te alaban, los que te bendicen. Pero Dios, con su mirada y sin palabras, dio la anuencia de que sí
lo recibía. Esa es una interpretación. Y a partir de ese momento es cuando el Cordero actúa, que toma el libro profético de los acontecimientos finales de la tierra, de los cuales ya han comenzado a suceder, y entonces los ángeles que estaban atónitos entonan una alabanza diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza, sea el poder por todos los siglos. Amén. Usted y yo veremos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, pero también veremos las señales en sus manos, sus pies, su costado y su cabeza. Vamos a buscar en un profeta que se llama Zacarías. Busque el libro de Mateo y de ahí unas páginas atrás busque Zacarías. Está antes de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Busque el libro de Zacarías. Si usted comienza de Génesis a buscarlo ahí, mejor váyase a Mateo, ruede como 4 páginas para atrás y busque Zacarías, y ahí lo encuentra. Y vamos a buscar el capítulo 13, el versículo 6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ese versículo 6 de Zacarías 13 explica lo que está en Apocalipsis capítulo 5, porque dice que le van a preguntar: esas heridas que tienes en tus manos, ¿de dónde salieron? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. No fue en casa de los enemigos, sino fue el pueblo de Israel que vociferó: crucifíquela. Se lo dijeron a Pilatos. Eso es una respuesta. Bueno, se cuenta que cuando Jesús regresó al cielo, ya les dije, esto no está en la Biblia, pero explica algo. Le preguntaron, ese cortejo de ángeles de Apocalipsis 5, ¿y qué pasó? ¿Y por qué estás así? ¿Qué hubo de tu misión? Entonces el Señor Jesucristo responderá: yo fui a la tierra enviado por mi Padre para salvar a los pecadores. Durante 3 años y medio prediqué, enseñé, hice milagros, escogí 12 apóstoles, los instruí y los mandé a hacer lo mismo que yo hacía. Uno de ellos me traicionó. Quedaron 11. A esos 11 yo les mandé el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Si esos 11 no hacen nada, yo habré fracasado. Y entonces los ángeles: pero Señor, ¿y qué va a pasar? Dice: yo no voy a volver a morir en una cruz
Ya yo morí una sola vez. Ahora el turno lo tienen ellos. Y porque esos 11 obedecieron, usted y yo, 2000 años después, estamos disfrutando de la salvación en Cristo Jesús. Pero en el día de hoy, usted hace parte de los 11. Si usted no predica, si yo no hablo, si mis pies no caminan, si yo no oro por los enfermos, Jesús no lo va a hacer. Se cuenta que un soldado americano en la Segunda Guerra Mundial era piadoso, y cuando avanzaban las tropas hacia los objetivos militares que ya habían sido bombardeados con artillería y bombas de aviones, destruían todo lo que estaba. Ustedes lo han visto en las películas, todo se destruyó. Y dice que pasando por un pueblo, ese soldado pasó frente a una iglesia católica. En esa iglesia había caído una bomba y había destruido todo, no quedaba nada. Pero encontró en la puerta de la iglesia una imagen de un Cristo que estaba tirado en el piso, que estaba boca abajo. Era una estatua y estaba tirada así, y tenía las manos, los brazos, pero a los brazos le faltaban las manos. Entonces ese soldado se le ocurrió coger la estatua, limpiarla, y la paró y la puso en la puerta de la iglesia mirando hacia afuera, y quedó la estatua así, pero le faltaban las manos porque se habían quebrado cuando se cayó al piso. Entonces se le ocurrió y cogió una cartulina y con una pintura puso un letrero y se lo colgó en el cuello a la estatua de Jesús que le faltaban las manos. El letrero decía: yo no tengo más manos que las tuyas. O también algunos decían: mis manos son las tuyas, para indicarle a todos los soldados y las personas que pasaban por ahí que las manos de Jesús son las de Orlando, las suyas. Si las manos suyas no bendicen, Jesús no bendice. Si tu boca no habla, Jesús no habla. Así que Él está limitado a la obediencia completa, parcial o poca que cada uno de los que decimos que creemos en Él hacemos. Así que tu boca es la boca de Jesús, tus manos son las manos de Jesús. Ahora pasaremos a un estudio más interesante. Vamos a hablar de Mateo. Mateo fue uno de los 12 discípulos. Escribió el primer evangelio, porque usted encuentra en el Nuevo Testamento que el primer evangelio es Mateo. Después viene Marcos, y Marcos no fue discípulo. Marcos era un familiar de Bernabé y también de Pedro. Lucas no fue discípulo, escribió el evangelio de Lucas. Y Juan sí fue discípulo. Así que de los 4 evangelios,
con que comienza el Nuevo Testamento, hay dos que fueron escritos por discípulos directos de Jesús, Mateo y Juan. Y por eso cuando yo leo y estudio los evangelios, sobre todo esos dos, digo, estos estuvieron codo a codo, cara a cara con Jesucristo por 3 años y medio, pero Lucas no estuvo, ni tampoco Marcos. Por eso Mateo tiene el honor de ocupar el primer puesto en la lista canónica de los libros del Nuevo Testamento. Y bueno, Mateo tiene 28 capítulos, pero por favor vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. En Mateo 13 no lo vamos a leer todo, porque eso demoraría bastante, pero vamos a hacer una selección de los que está ahí escrito, especialmente de las parábolas. Mateo era un publicano. Publicano era decir como ahora un contador público, una persona que conocía de finanzas, que sabía de debe y haber, de préstamos, de intereses. Por eso, si usted lee el libro de Mateo, va a encontrar ahí cuentas, talentos, cantidades, y por eso él se deleita en escribir sobre finanzas. En Mateo 13 hay 7 parábolas que Jesús enseñó. De esas 7 parábolas, el Señor Jesucristo explicó 2: la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña. El número 7 en la Biblia representa lo completo. La Biblia, 7 lámparas, 7 Espíritus de Dios, 7 días. Nosotros estamos regidos por un sistema que no se puede cambiar. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Cuántos días son? 7. Y vuelve otra vez domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Nadie puede cambiar eso, ni los que no creen en Jesucristo. Todo el mundo se rige por ese sistema. Eso lo puso Dios desde Génesis. Cuando creó los cielos y la tierra, el primer día hizo tal cosa, el segundo hizo tal cosa, tercero, en el 6º día creó al hombre. Perdone. Una interrupción. Bueno, cada día Dios hizo una cosa. El 6º día creó al hombre, y el 7º día no trabajó, descansó y lo declaró sagrado. Para los judíos que guardan la ley, el sábado es sagrado. Pero los cristianos, a partir de la resurrección de Jesucristo, que fue el primer día de la semana, celebramos el domingo, porque el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Así que el número 7 es el número de lo completo. El número 6 es el número del hombre. De ahí que el anticristo, que también se menciona en la Biblia, su número es un número de hombre, dice 666. Es un número misterioso. O sea, el hombre elevado a su máxima expresión. O sea, el hombre que no quiere conocer a Dios, que vive de la tecnología, que vive de su inteligencia, de sus inventos, entonces se va a elevar al 666.
6:6. Ya eso está funcionando. El espíritu del anticristo ya está. Se manifiesta a través de la innovación tecnológica. Ahora usted ve personas con el aparatico en la mano, niños en internet ahí en la mano. Usted puede conseguir datos. Yo uso celular por necesidad solamente para llamar, pero no me gusta eso. Pero sí, los nietos míos, pues, y cada rato, y eso es lo ve uno en el bus, van, y la información no es que sea mala, el asunto es la dependencia de toda esa información, más que depender de lo que Dios dice en su palabra. Y hay que tener cuidado con eso, que el mundo no se nos meta a nosotros. Bueno, vamos a Mateo capítulo 13. Sí. La parábola del sembrador. Dice así, versículo 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dijo esa parábola, no la entendieron, pero la explicación está en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Todos los que estamos aquí somos uno de los 4 terrenos. Yo no creo que ninguno que está acá sea el primer terreno, porque usted no estaría aquí. Usted es el terreno 2, el terreno 3 o el terreno 4. Y ahí está explicado cómo es que funciona eso. Pero la clave es que cuando se siembra la semilla del Evangelio, que es la palabra de Dios,
caiga en buena tierra. Y aquí podemos ver y recordar la cantidad de personas que han pasado por estas bancas, que hoy no están aquí. Militaron por un tiempo en la iglesia, algo no les gustó y se fueron. Ahora están en otras partes. No vamos a poner allá una talanquera para que no se vaya, porque ustedes son libres. Pero refleja en cierto sentido que esa parábola se está cumpliendo. De pronto usted es de los que está sembrado entre piedras. Y dice que si está centrado entre piedras, quiere decir que hay problemas. Yo no creo que aquí haya personas que no tengan problemas de alguna naturaleza. Todos tenemos situaciones. Pero dice que esa persona, por estar rodeada de esas piedras, no crece. ¿Cuál sería la solución para esa persona que fue sembrado entre piedras? La solución más correcta es quitar las piedras. Si usted sabe que el Evangelio es lo mejor y que va a definir su vida eterna, entonces usted debe hacer el esfuerzo por pedirle al Señor que le ayude a quitar esas situaciones que están en su vida, para que usted entonces comience a dar. Y los que están sembrados entre espinos, dice, es que ahogan la semilla. ¿Y cuál es la solución para ese problema? La solución es quitar esos espinos. Si la vida eterna y mi salvación y la suya es algo que no tiene precio, entonces usted y yo y usted, estamos en la obligación de guardar esa salvación, que no la vayamos a perder. Y usted comienza a dar frutos. No siempre va a dar fruto a 100, ni a 60, puede dar 30, que es el mínimo, pero comenzará a dar frutos para la gloria de Dios. Esa es la parábola del sembrador. Y voy a explicar ahora, no la de la cizaña, sino una parábola que está acá. El versículo en Mateo 13, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una interpretación de esa parábola que me gusta es que esa perla preciosa es Jesucristo. Que cuando usted se encuentra con Él, descubre que Él es una persona diferente de los demás. Habla diferente, piensa diferente, actúa diferente. Habla la palabra de Dios y lo atrae. Y usted descubre que el valor de Jesucristo supera los valores que usted ha tenido en su vida acerca de ciertas personas que usted en su vida ha considerado como lumbreras, su profesor en la universidad, su papá, un familiar, y usted lo tiene ahí encumbrado. Jesucristo es más valioso que su papá, que su profesor en la universidad, que alguien de la familia, porque Él es el Hijo de Dios. Y entonces, si usted lo aprecia y quiere adquirirlo, tiene que comprarlo. Y comprar es pagar el precio. El Señor Jesucristo en su ministerio se encontró con personas que querían seguirlo, pero cuando descubrieron el precio que tenían que pagar, dijeron, hasta allá no llego yo. El joven rico trató de seguir a Jesucristo,
pero dice al final que se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema no era la riqueza, el problema era el amor que tenía por eso. Y el Señor se la puso ahí y dice: toma tu cruz, dalo a los pobres lo que tienes y sígueme cada día. Y dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tuvo un encuentro con Jesucristo, se encontró con la perla preciosa, pero no la compró. Jesucristo vale más de lo que tú piensas que vale. Por favor, busque en el libro de Proverbios, donde dice: compra la verdad y no la vendas. Creo que está en Proverbios 23. Compra la verdad y no la vendas. ¿Cuántas cosas usted compra y después dice: yo, ¿para qué compré esto? Lo voy a regalar. Este par de zapatos, mira, te los regalo. Pero Jesucristo es la verdad y hay que comprarla, pero también hay que no venderla. O sea, que vale más Jesucristo de lo que yo pienso de Él que vale. Seguir a Jesucristo es un reto para todos. Para algunos, como yo, el reto es en cuanto al tiempo, que ya mi tiempo se está acabando. Y después de mí vendrán otros, especialmente los familiares, los hijos, que son los que lo heredan a uno. Pero mientras uno tenga vida y uno ha recibido a Jesucristo, debe serle fiel. Esa fue una demanda del Señor Jesucristo a las iglesias de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No que Orlando Hernández militó por 50 años, pero en los últimos años se olvidó. Si ya viví 50 años y los que me resta, que son pocos, debo vivirlos para el Señor. Usted también debe ser una persona que compre la verdad, que pague el precio que vale Jesucristo y no lo venda. Y entonces Dios te va a galardonar. Para terminar, quiero decirles que los acontecimientos del mundo del día de hoy, la prensa y la televisión, están hablando de problemas: guerra en Medio Oriente, Israel bombardeando a los palestinos y no dan tregua. Israel es el pueblo de Dios y ellos van a vencer, le guste o no le guste a los demás. Y ellos, cuando están cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Todos los que maldicen a Israel, Dios los castiga. El presidente de Venezuela, que murió, Hugo Chávez, públicamente maldijo a Israel cuando visitó el presidente iraní. Y fíjese lo que le pasó: le dio un cáncer que nadie se lo quitó. Y se cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham: maldeciré a los que te maldigan. Así que nosotros no debemos maldecir a Israel, aunque ellos no creen en Cristo ahora mismo, pero en un futuro, según la Biblia, ellos van a creer. Se está cumpliendo. El fenómeno del Niño, la sequía. Espérense lo que viene. El año entrante, el presidente Santos dijo que desde octubre hasta marzo del año entrante no va a llover. Ahorre agua. Y la gente botando el agua. La Guajira muriéndose de sed. Los ganados muriéndose. Se están cumpliendo
las plagas de Apocalipsis. La tercera parte de la tierra se va a morir. Las pestes, enfermedades, África, enfermedades que no tienen solución. Y nosotros riéndonos de la vida. Por eso debemos siempre estar alertas, orando por nosotros, nuestra familia y por la salvación de los demás. Los que van a sufrir ahora son los niños. Yo me voy pronto, pero ese niñito de 5 años, dentro de 20 años, va a ver cómo va a ser la cosa bien difícil. Y usted, si tiene nietos, hijos pequeños, vaya enseñándolos en los caminos del Señor para que no se aparten, porque ellos van a llevar mucho sufrimiento. Cada uno vive la época en que Dios lo colocó. Yo estoy viviendo mi época, se está terminando, pero espero terminar bien. Dice Pablo, he guardado la palabra, he guardado la fe. Usted también tiene ese reto. Oremos. Señor, te agradecemos por este día. Gracias te damos por Jesucristo, porque sin Él nosotros no estuviéramos aquí. Te alabamos porque lo enviaste a este mundo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados y lavarnos con su sangre. Por eso, humildemente, nos acercamos a ti y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a entender y a hacer tu voluntad, para que tu nombre sea glorificado. Bendice a cada persona que ha oído este mensaje, edifícalo, Señor Espíritu Santo, en su corazón, y también a todos los que lo han visto por internet. Por eso te bendecimos y te honramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos ahora a entrar en la cena. Los encargados pueden venir. El grupo de alabanza ya. César.